familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un poquito de decoración de primavera porque ya empieza el buen tiempo, después de todas las lluvias que hemos tenido. Ya empieza a salir el sol, la temperatura ha cambiado y ya vamos de cara a la primavera. Nos quedan unos días para comenzar la primavera y como siempre me gusta pues unos días adelantarme para daros inspiración o ideas a la hora de decorar. Antes de comenzar este vídeo os quiero enseñar algo que me ha llegado, que me tiene enamorada. Son estos zapatos de aquí, que me parecen preciosos, son de la marca Vivaya. Esta es una marca comprometida con el medio ambiente, sus zapatos están hechos a partir de botellas recicladas, o sea que me parece magnífico el mensaje que quieren lanzar, de que hay que reciclar y reutilizar todo este plástico que usamos constantemente. El mío es el Margot Mary Jane, es el modelo que os voy a enseñar. El tallaje va perfecto, o sea, yo me he pedido mi número y la verdad es que me va como un guante. Y os las voy a enseñar porque esto es maravilloso. Viene muy bien empaquetadita y envuelta. Y este es el modelo que me he pedido yo. Son muy primaverales, yo me la he pedido ya pensando en la primavera. Y bueno, os voy a enseñar un poquito para que veáis. Son transpirables. En el vídeo anterior os dejé la decoración de la cocina, fue lo primero que hice de primavera, Pascua, y hoy toca la zona de salón comedor. Lo he hecho en dos partes porque si lo hago todo junto se me hace a veces un vídeo muy largo, entonces os dejo por estancias, ya solo luego tendré que decorar un poquito mi dormitorio y ya está. Para esta parte de aquí, que es la zona de las estanterías, voy a estar utilizando alguna cosita nueva, pero casi todo es de la temporada pasada, porque ya sabéis que a mí me gusta reutilizar y si no me las invento para darle la vuelta a lo que tengo. Recordar que siempre la decoración, a veces cuando tenemos muchos objetos decorativos, simplemente con cambiarlos de lugar o un jarrón ponerle una flor diferente, pues hace mucho y se nota el cambio, aunque parece que es lo mismo, pero no es así y al moverlo de lugar, pues estamos, digamos que nuestra memoria visual está acostumbrada a verlo en un sitio de una manera y al cambiarlo de sitio, pues parece que la estancia ha cambiado y simplemente hemos cambiado un objeto. Así que vamos a comenzar por la zona esta. Voy a empezar primero por la de arriba, que es la más sencillita, nunca pongo mucha cosa. Lo que tengo ahí es el ambientador camuflado, que siempre lo tengo ahí, y esa plantita que vive ahí porque me da miedo quitarla y que se me muera, porque las plantas se acostumbran a un sitio y si está bonita y bien ahí, yo no la cambio. Bueno, voy a poner arriba del todo esta lámina de aquí. Voy a dejarla así porque si hago así, sale la ventana, el reflejo de la ventana, pero bueno, os la acerco para que la veáis. Ya sabéis que las láminas me las podéis pedir por Instagram, tengo una carpeta que se llama láminas, ahí las tenéis todas, voy colgando siempre láminas nuevas. Si no tenéis Instagram me las podéis pedir por mi correo, lo que pasa es que no las podéis ver todas. Yo aquí solamente enseño las que pongo en casa, pero siempre hago muchísimas más porque para diferentes gustos o si os gusta una u otra. Entonces pasaros por mi Instagram, miráis la carpeta, siempre empieza por las más antiguas, tenéis que ir moviendo hasta el final para llegar a las más actuales. Esta es una de las que yo tengo, aunque esta es del año pasado. Yo no la puse el año pasado, pero este año la imprimí y digo, voy a cambiarla y voy a poner esta. Me parece súper bonita y muy primaveral. Entonces la voy a colocar aquí arribita del todo. Y vamos con la siguiente estantería, que sería esta de aquí. Voy a mover un poquito la cámara para que se vea bien. Con esta de aquí voy a utilizar estos dos conejitos que tengo aquí, que son de Casa Shop. Los compré el año pasado y me salieron súper económicos. Este creo que me costó 1,95 así y este 2 euros con algo.
súper bien de precio y muy decorativos, muy de Pascua. Los voy a colocar aquí. Y luego para la otra zona voy a colocar esta otra lámina, que esta es muy de Pascua, la otra puede valer para toda la primavera, pero esta de aquí sí que es Pascua, Pascua, con la cesta y los huevitos. Esta la tenía del año pasado y la voy a volver a poner porque me gusta muchísimo. No he encontrado una que me guste más que esta, así de huevos de Pascua para decorar. Y a su lado le voy a poner pues unos libritos así tumbados. Son tres libretitas que tenía yo, que siempre les cambio lo de fuera. Y los libros para decorar siempre son un buen aliado para hacer las decoraciones. Vamos con la zona de abajo, tercera lámina. Esta de aquí, esta ha sido un triunfazo. La verdad que cuando lo he puesto a todo el mundo le ha encantado. Es súper bonita. Tenía otra de un conejito del año pasado que también era súper bonita, pero esta me encantó cuando la vi, así que nada, la vamos a colocar aquí. Voy a poner dos libros. Este lo he forrado, los que me seguís desde hace tiempo, no sé si os acordaría el papel pintado que yo tenía en la pared del comedor, que era este papel. Y tuve pues sobrantes de cuando lo puse, trocitos pequeñitos, entonces me los he guardado y pues cuando llega la época de primavera, como lleva rosita, me gusta forrar algún libro con el papel, así me acuerdo de mi querido papel que se me estropeó. Entonces, los voy a colocar de este lado de aquí. Encima voy a ponerle esta macetita con flores que es de Teddy, que os la enseñé en el vídeo anterior, no, en el anterior, y en el vídeo de Teddy, de novedades de Teddy, que también os la enseñé, que es súper bonita, con las florecitas así en rosita, es de cerámica, y me parece una monada para primavera. La voy a poner justo aquí encima. Y al otro lado voy a poner este portavelas de aquí, que es de Pepco. Yo lo compré el año pasado, es como una alcachofa y también lo tenían en blanco y en verde, creo, un verde así muy clarito. No sé si este año, no me he fijado si los hay, pero los he visto durante mucho tiempo, así que seguramente en algún Pepco lo podéis encontrar. Yo lo compré en este tono rosita porque pega más con la decoración. Y este lo pondremos aquí. Y ahí ya no voy a poner nada más para no recargar más la zona. Creo que ya está bien, porque luego para limpiar también a veces es complicado. Entonces nada, se quedará así y listo. Para esta zona de aquí voy a utilizar un libro que también le he puesto el mismo papel. Está forrado debajo con otro, pero voy a ponerle este. Y voy a poner mi velón de imitación de Zara Home. La verdad es que me gustó muchísimo este DIY, tenéis el vídeo, que por cierto me habéis dicho que haga más vídeos de manualidades, que os encantan, pero es que no tienen visualizaciones. Si vais a mis vídeos de manualidades, quitando el de las bellotas y el del cascabel de Navidad, no tienen visualizaciones apenas. Entonces no me merece la pena gastar tanto tiempo hacer el vídeo y que luego no tenga visitas. Entonces lo que haré es, si en algún vídeo lo puedo integrar en uno de limpieza como hice el del otro día, que puse en el jarroncito de la cocina que visteis en el vídeo pasado, lo pondré. Es verdad que hay algunas que me llevan más tiempo, entonces tengo que ver cómo hacerlo. Pero ya digo que los vídeos de manualidades a mí me encantan porque me gustan muchísimo las manualidades, pero no me compensan. Entonces nada, este DIY lo tenéis en un vídeo exclusivo de hace poquito, que es un clon de Zara Home. Esta vela en Zara Home cuesta 60 euros y yo por menos de 20 euros me hice uno igualito. Así que nada, os animo a que paséis por allí a verlo. Y estaba aquí. Y esta zona de aquí ya se quedaría lista. Vamos con la zona de la mesa del comedor. Yo normalmente aquí solamente pongo un jarrón con flores, porque nosotros comemos y cenamos en esta mesa, somos 5, entonces esta mesa se usa todos los días. Lo que sí voy a hacer es cambiar las sillas del comedor. Os explico un poquito. Mis sillas del comedor tienen ya casi 10 años. Son unas sillas
que las restauramos cuando nos compramos el primer piso en Barcelona. Y yo trabajaba en un hotel y las iban a cambiar todas las sillas del restaurante, entonces nos dijeron que si nos queríamos llevar sillas. Justo en ese momento nosotros nos comprábamos el piso y lo típico que no tienes nada y dices, pues cojo lo que sea, me voy apañando hasta que lo cambie. ¿Qué pasó? Que las restauramos, yo la pinté con Chalpaint porque eran de un color así como marrón muy feas y las pinté con la Chalpaint blanca, la misma del mueble. Y cuando compramos el sofá, que el sofá es gris, como veis por la parte de abajo, y los que me seguís ya sabéis cómo es mi sofá, pedimos tela adicional porque se podía hacer y las tapizamos del mismo color y la misma tela que tiene el sofá. ¿Qué pasa? Que ya pues tienen 10 añitos, tienen bastantes roces porque al final están pintadas y me ofrecieron una colaboración para unas sillas de comedor y las voy a cambiar. Entonces os voy a enseñar el montaje rápido, las tengo en las cajas y enseño las sillas nuevas y las dejo ya colocadas. Tengo muchísimas ganas porque la verdad es que doy gracias, les agradezco su función durante estos 10 años, han hecho el apaño y nos han ido muy bien, pero bueno, creo que ya es hora de renovarlas y bueno, en esta oportunidad voy a cambiarlas por estas que son de Yahitech, no sé si lo digo bien, Yahitech. Es una tienda que vende en Amazon, tienen productos para el jardín, para el hogar, para las mascotas, para el deporte, para todo. Entonces os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción a mis sillas y el enlace a la tienda por si queréis echar un vistacito. Y nada, toda la información y todo os lo voy a dejar en la cajita de descripción. Pero ahora me vais a acompañar a montarlas rápidamente y las dejamos colocadas. Me encanta esto de aquí, bueno, las elegí yo, pero las tachuelas estas en color así oro viejo envejecido, llevan también por aquí arriba, todo alrededor. La tela se ve de muy buena calidad, es un tono beige clarito y la madera también se ve de muy buena calidad. Entonces, nada, voy a montarla en un plis plas, la parte de abajo está aquí. El montaje es súper fácil, solo son colocar los tornillos y ya está. Y nada, voy a continuar y ahora os la enseño cuando esté montada.
Bueno, pues ya están las 4 montaditas. La verdad es que es muy fácil de montar, unos 10 minutitos más o menos por silla, o incluso menos si tenéis una máquina de destornilladora eléctrica. La mía es que estaba sin batería, entonces me tocó hacerlo a mano. Las voy a colocar y voy a retirar las antiguas y así os enseño cómo queda. Para la zona de aquí de la chimenea voy a poner este centro que lo hice el año pasado, es una manualidad con huevos, lleva alguna velita por aquí, si podéis ver, y he ido a comprar flores frescas porque la paniculata, que es esta flor blanquita, y las siempre vivas son flores que aguantan muchísimo tiempo aunque no tengan agua y se secan y se quedan así tal cual. Entonces para toda la temporada de primavera se van a mantener así con esos colores y no se mueren. Entonces el conejito es de Teddy, que os lo enseñé también en el vídeo, y la manualidad es súper fácil. Tenéis un vídeo en el canal del año pasado, si me acuerdo lo dejaré en la cajita de descripción, pero si no podéis ir a la lista de reproducción de manualidades y DIY y ahí lo tendréis. Como me gustó mucho, intenté guardarlo que no se me rompiera, pero como comenté el otro día en el vídeo, se me rompieron 2 huevos y los tuve que sustituir, pero bueno, compré otra vez huevos y cuando los gasté me los guardé y los pegué y lo volví a poner todo. Así que nada, esto va a ir en esta zona de aquí. Y luego para este lado de aquí voy a colocar un libro. Y esta macetita que la tengo desde hace muchísimo tiempo con unas florecitas así muy primaverales. Y como no, vamos a cambiar la imagen de la tele. Ya sabéis que yo tengo la Samsung de Frame, que es una tele que se convierte en cuadro, tiene una galería de arte y también podéis descargar vuestras imágenes favoritas y cambiarlas. Yo en este caso tengo una guardada del año pasado que era de Pascua, entonces me iré a mis fotos o a mi galería, por así decirlo, donde yo me guardo mis fotos. Y aquí pues tengo todas, tengo de Halloween, tengo de invierno, tengo de Navidad, tengo de todo un poco. Y aquí tengo la que tenía puesta el año pasado de Pascua. Le ponemos el passepartout, este me parece bien, con el color. Y listo, una vez la tenemos, le damos al OK y ya se nos queda pues nuestro cuadro de Pascua. Podéis buscar en Pinterest, en cualquier sitio, en imágenes en Google, pero yo suelo comprarlas, algunas me las he descargado y esta por ejemplo me la he descargado en Etsy, que tiene una galería para las Samsung de Frame o para televisiones que te venden la imagen, pagas y te llega la descarga al momento y la pasas a la pantalla. Y nada, esta me parece preciosa ahora para Pascua, así que se va a quedar así. Para este mueble de aquí, la verdad es que no suelo poner mucha cosa, esta plantita siempre está ahí y aquí tenemos la cestita que está de IKEA con todos los mandos y cosas de la tele y tal. Entonces, aquí voy a poner esta tinaja de aquí, creo que se llama tinaja o no sé si tiene otro nombre, me lo podéis dejar en comentarios, pero bueno, para mí es una tinaja. Y me parece súper mona, la tenía guardada porque ahora con los colores que tiene acompaña muy bien a la temporada. Es de la abuela de mi marido
y nada, la rescatamos como una reliquia familiar y creo que da un toque súper chulo ahora para primavera, así que la voy a poner aquí. Pensé en restaurarla, pero luego dije, bueno, con los colores que tiene me queda muy bien para la primavera y tengo otra para verano, así que de momento esta se queda así como está. Luego voy a poner este marquito de aquí con esta lámina que me parece súper bonita. Esta creo que es del año pasado, yo no llegué a imprimirla, pero la he rescatado este año de todas las láminas que tengo y la verdad es que me parece súper bonita y muy primaveral. La voy a colocar aquí y a su lado voy a poner un libro con una plantita y luego como complemento voy a poner este huevito de aquí, que este me lo trajo mi sobrina de Sicilia cuando fue, no sé si fue de vacaciones, no me acuerdo, a algún campeonato de baile y me lo trajo. Es un huevito que da buena suerte y siempre lo tengo guardado para esta época del año y así tengo siempre su recuerdo. Y nada, lo voy a colocar justo aquí y listo, ya tendríamos esta zona. Para la mesita de café voy a usar esta cestita de aquí, que la tengo desde hace muchísimo tiempo y cada año pues le pongo un arreglo diferente. Esta vez he preferido poner estas rositas y estas plantitas las rosas las compré en un bazar y estas son de Teddy que venían en una macetita y yo se las quité y las coloqué aquí. A veces la pongo por otras zonas de casa, las tengo hace bastante tiempo, pero bueno, creo que el arreglo así queda súper bonito y muy primaveral. Luego voy a colocar un libro aquí a su lado y para complementar voy a poner este conejito de aquí. Este es de Teddy del año pasado, yo le hice una vela porque venía esto vacío y me pareció que quedaba súper mono con una velita. A su lado voy a poner estas piedras de aquí, que también son un DIY que hace bastante tiempo que lo hice, tenéis un vídeo y creo que van a quedar aquí genial. Y ya estaría listo. Para la zona de la estantería de arriba del sofá voy a colocar este jarroncito que también es un DIY que hice hace poquito. Y le he puesto unas margaritas que también son de Teddy. Estas tienen bastantes años, pero en el vídeo del otro día os la enseñé que aún las tienen. Así que lo colocaremos aquí arriba. Para la zona del sofá voy a colocar este cojín de aquí. Esta funda la compré en Zara Home hace 2 años. Y la verdad es que es muy bonita, tiene unos colores pasteles muy bonitos y es muy primaveral. Y luego voy a colocar esta de aquí, que es de Primar, que también tiene como 2 años o así. Tiene unas pequeñas florecitas bordadas y es en un tono blanco roto. Y también dejaré aquella que está allí, que esa siempre la tengo ahí, porque es un almohadón grande que es muy cómodo para el sofá. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la decoración del salón comedor. A mí la verdad es que la primavera me gusta muchísimo. Es una de mis épocas favoritas del año junto con el verano. Y bueno, os dejo ahora unas imágenes de cómo ha quedado en total toda la decoración. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.